Bien, ahora voy a explicar nomenclatura de los ácidos oxácidos. Para la nomenclatura vamos a utilizar dos sistemas principales, ¿ya? Se puede utilizar los tres, pero el segundo sistema de STOP es como muy parecido al sistema clásico, ¿ya? Entonces le voy a explicar dos sistemas, sistema clásico o tradicional y el sistema IUPAC. En el sistema clásico se utiliza la palabra ácido al principio, y también se utilizan los prefijos hipo-oso, oso, ico y per-ico, según su valencia, ¿ya? En el sistema IUPAC se utilizan prefijos de mono, di, tri, tetra, penta, para nombrar según los números de oxígeno que tenga, y luego la terminación ya cambia, en este caso cambia. Lo que era oso cambia por ito, y lo que era ico cambia por ato, ¿ya? Eso entonces, eso sería el cambio que se le va a dar en la terminación. Bien, a ver, vamos a hacer ejemplo. Tenemos aquí una tabla, y justamente aquí ya le estoy indicando qué cambios se le dan en el sistema IUPAC, ¿no? Oso por ito, ico por ato. Y tenemos fórmulas de ácidos oxácidos, tenemos 5 ejemplos, ¿ya? Y lo primero, para antes de nombrar el sistema, los nombres, tenemos que identificar sus valencias, ¿no? ¿Con qué valencia está trabajando, sobre todo el no metal? Porque el oxígeno, sí, ya sabemos, es -2. El hidrógeno, +1. Siempre, todas las fórmulas son así. Pero ¿cómo voy a saber cuál es la valencia del no metal? Entonces, para eso me voy a guiar con este número de acá. Si aquí debajo del oxígeno es 1, entonces significa que la valencia del bromo es 1. ¿Por qué? A ver, vamos a verificar. Si la valencia es +1 del bromo, entonces al sumar +1 del hidrógeno serían 2. 2 dividido entre 2 da 1. Entonces, de esa manera yo identifico la valencia del bromo, +1. No puede ser +3, no puede ser +5 y menos +7. Entonces, sí o sí es +1. Si es 1, entonces yo utilizo los prefijos de hipo-oso para nombrar. Entonces sería ácido hipobromoso, ¿ya? Hipobromoso, ¿ya? Esto es lo mismo que hicimos en anhídrido, en el tema anterior, nada más que en vez de poner anhídrido ponemos ácido, ¿sí? Y el hipo con el oso es porque trabaja con +1, ¿ya? Bien, vamos al siguiente ahora. ¿Qué valencia tendría el azufre? Porque el azufre tiene 3 valencias, tiene +2, +4 y tiene +6, ¿no? Entonces, en este caso, si aquí en el oxígeno hay un número 3, entonces, ¿con qué valencia estoy trabajando? Con el +4. ¿Por qué? Porque al sumar 4 más 2 del hidrógeno que le pusimos acá, 4 más 2, 6, la mitad, 3. Entonces, de esa manera yo verifico por qué tiene ese número debajo del oxígeno. Entonces, sí o sí tiene que ser una valencia, ¿no? Que dé el resultado 3. En este caso, el azufre es 4. Entonces, con valencia +4 sería terminación oso. Entonces, el nombre sería ácido sulfuroso. Oso, terminación oso. Ahí. Sulfuroso. Vamos al siguiente. Tenemos P de fósforo. Ya, el fósforo tiene dos valencias, +3 y el +5. En este caso, si aquí está trabajando, o en el oxígeno hay un 2, entonces significa que el fósforo tendría +3. ¿Por qué +3? Porque al sumar +1 de acá, del hidrógeno, serían 4. Y la mitad de 4 es 2, lo que hay aquí en el oxígeno. Entonces, si la valencia del fósforo es +3, es la menor. Entonces, nuevamente terminaría en oso. Sería ácido fosforoso. Ahí. Ácido fosforoso. Vamos al siguiente. Igual, de la misma manera. C de carbono. Valencia del carbono, +2 +4. En este caso, estaría trabajando con +4. ¿Por qué? Porque 4 más 2, 6. Y la mitad de 6 es 3. Y ahí está el 3. Entonces, +4 es la valencia mayor. Sería entonces ácido carbónico con la mayor valencia, ICO.
ácido carbónico. ¿Ya? Y así. Bueno, vamos al siguiente, el último. Manganeso. ¿Cuál sería su valencia el manganeso? Porque el manganeso en la tabla de los no metales tendría más 4, más 6, más 7. En este caso, estaría trabajando con más 7. ¿Por qué? Porque 7 más 1 del hidrógeno, 8. La mitad de 8, 4. ¿Ya? Bien, entonces sería más 7 la máxima, que sería perico. Ya, ácido permangánico. Ahí está el nombre. Ácido permangánico. Muy bien, de esa manera entonces les di el nombre en el sistema clásico. Ahora vamos al sistema IUPAC. Ya aquí quiero que tomen mucha atención. Vamos a cambiar el oso porito y el icoporato. Entonces, sería, como debajo del oxígeno tiene 1 que se sobreentiende, entonces estaríamos usando el prefijo mono. Monoxo sería, ¿no? Monoxo, no monóxido. Monoxo, entonces sería así. El nombre sería monoxo bromito, entre paréntesis pongo la valencia en romano, que sería la valencia del bromo, que es 1. ¿Ya? Pongo más 1. Entonces, monoxo es de un oxígeno. Bromito, porque es la menor valencia, porque oso es hito, ¿no? Le pongo entre paréntesis la valencia, que es 1. De hidrógeno, porque lleva hidrógeno, ¿no? De hidrógeno. Entonces ahí está, sería el nombre completo. Monoxo, bromito, 1 de hidrógeno. Vamos al siguiente, a ver. ¿Qué número hay debajo del oxígeno? 3, entonces sería trioxo. Del azufre, sulfuroso, pero no va a ser sulfuroso, sería sulfurito, ¿no? Entonces sería trioxo, sulfurito, sulfito, en este caso sulfito, y entre paréntesis le pusimos la valencia del sulfito, que es más 4, entonces aquí está 4. Como debajo del hidrógeno hay un 2, entonces se le va a poner el dihidrógeno, ¿ya? Entonces el nombre completo sería trioxo sulfito 4 de dihidrógeno. Listo. Bueno, vamos al siguiente. A ver. Tenemos 2, serían dioxo, fosforoso, sería fosfito en este caso, ¿no? Entonces, dioxo, fosfito, 3, la valencia del fosfito, de hidrógeno nada más. Fosfito de dioxo, fosfito 3 de hidrógeno, nada más. Vamos al siguiente. Otra vez tenemos 3, trioxo, pero en este caso de carbono, ¿no? Trioxo carbónico, ese entonces sería carbonato, ico por ato. Trioxo carbonato 4 de dihidrógeno sería, ¿no? Ahí. Trioxo carbonato 4 de dihidrógeno, ¿ya? Trioxo carbonato 4 de dihidrógeno. Vamos al último, 4. Entonces tetraoxo sería, ¿no? Tetraoxo manganato 7 de hidrógeno. El nombre ahí, vamos. Tetra de 4, porque hay 4 oxígenos. Tetraoxo, ¿lo ven? Tetraoxo manganato, ato 7 en romano de hidrógeno. Ya aquí faltó completar, ¿no? De hidrógeno, así, ¿no? No se completa. Bien. Ya está la nomenclatura de algunos ejemplos. Esa sería la forma de la nomenclatura de los... ¿ya? Bien. Ahora sí vamos a hacer el siguiente cuadro donde me pide aquí a la inversa. Se le da la nomenclatura y tengo que hacer la ecuación directa. Ya no es la ecuación desarrollada como al principio, ¿no? Sino la ecuación directa, que sería... A ver, vamos a empezar por el primer ejemplo. Si tenemos aquí los nombres, puede estar el nombre en el sistema clásico o en el sistema IUPAC, ¿no? Entonces uno tiene que hacer aquí en forma directa. Si dice ácido yodoso, entonces tendría que poner el yodo al medio
hidrógeno a la izquierda, oxígeno a la derecha, ¿no? Entonces ponemos ahí está. Hidrógeno primero, luego el yodo y el oxígeno a la, ¿ya? Valencia del yodoso, oso, solamente sería más 3. Entonces, en este caso, valencia del hidrógeno más 1, más 3 del yodo y menos 2 del oxígeno. Bien, aquí vamos a hacer la misma operación que ya les expliqué, ¿no? Se suman los signos positivos, 1 más 3, 4. Se divide entre el 2 de acá del oxígeno, 2, ¿no? 1 más 3, 4, 4 dividido entre 2, 2. El 2 lleva ahí, abajo del oxígeno. ¿Listo? Nada más eso. Esa sería la ecuación. O perdón, la fórmula directa. No ecuación, fórmula directa. Vamos al siguiente. Ácido sulfúrico. Tenemos el ácido sulfúrico. Primero ponemos el hidrógeno, luego el sulfúrico, que es azufre, S, oxígeno, ¿no? El hidrógeno siempre tiene más 1 y el sulfúrico es y con mayor valencia sería más 6, según la tabla, más 6. Entonces 6 y el oxígeno menos 2. Ahora, acuérdense, si yo sumo 6 más 1, 7, ¿no? Impara. Entonces 1 más 6 es 7, impara. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Colocamos el 2 al hidrógeno. Ahí está el 2. Entonces se sumarían 6 más 2, 8, dividido entre 2, 4. El 4 va debajo del oxígeno. ¿Listo? No es más. Ahí está. Ese es el ácido sulfúrico. Vamos al siguiente. Ácido bismútico. Ponemos hidrógeno, el bismuto BI, oxígeno O, valencia del hidrógeno más 1 del bismútico. La valencia del bismútico, según la tabla de los no metales, es más 5. Del oxígeno es menos 2. Ya está, ¿no? Y aquí al sumar 5 más 1, 6. Es par. Ya no es necesario poner el 2 al hidrógeno, ¿no? Entonces 5 más 1, 6. Dividido entre 2, 3. Y ese 3 va debajo del oxígeno. Y no es más. Eso es. Vamos al siguiente. Ácido telúrico. Ponemos el hidrógeno. Te, telúrico. Oxígeno. Valencia del hidrógeno más 1, del telúrico es igual que el del sulfúrico, 6. 6 y 12. Nuevamente aquí nos daría impar, 1 más 6, 7, ¿no? Entonces sí o sí tenemos que ponerle el 2 al hidrógeno. 2, 6 más 2, 8, la mitad de 8, 4, ahí está. Así. No es más, vamos a la siguiente. Ácido crómico, hidrógeno, cromo, oxígeno. ¿Sí? Valencia del hidrógeno más 1. Valencia del crómico es más 6. Y valencia del oxígeno menos 2. 6 más 1 nuevamente sería 7. Entonces ponemos 2 al oxígeno. Ahí está. 6 más 2, 8 la mitad, 4. 4. Ahí está. Listo. Ahora, vamos al siguiente. En el siguiente está en la nomenclatura IUPAC tetraoxo. Cuando dice tetraoxo significa que va 4 en el oxígeno. Luego dice clorato de cloro, ato con la valencia 7. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle eso. Tetraoxo, oxígeno 4, ahí está. De cloro, clorato de hidrógeno. Listo. Es lo más sencillo, mira. Simplemente ya no es necesario poner su valencia, porque ya está el 4 acá, ya resultó el 4, y no es más, pues sería la ecuación, la fórmula, ¿no? 4 oxígeno, tetraoxo, clorato de hidrógeno. Vamos al siguiente, trioxo, seleniato, 6, de dihidrógeno. Ojo, aquí tendríamos dos índices principales, que serían tri y di. Tri va al oxígeno, entonces ponemos en el oxígeno 3. Seleniato de selenio, Se, de dihidrógeno, entonces en el hidrógeno va el 2. Listo, no es más. Ya no es necesario poner las valencias arriba. Entonces, de esa manera se resuelve. Vamos al siguiente, monooxo. Aunque aquí hay un doble oxígeno, el doble O, está de más el doble O, le voy a borrar el doble O, monooxo fluorito. Entonces ponemos
un solo oxígeno, el flúor y el hidrógeno. Listo, no es más. Porque si el fluorito tiene más 1, 1 más 1, 2, la mitad de 2, 1. ¿No? Entonces, eso sería la forma de cómo realizar la fórmula directa. De esa manera, ¿ya? Nada más.